Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. El mejor programa educativo que llega a todas tus pantallas gracias a USMP TV Aprende con Todo. Hoy en día los chicos y las chicas tenemos las mismas oportunidades como para estudiar, competir o empezar cualquier proyecto que querramos. Es por eso que en la actualidad los hombres y mujeres aspiramos a puestos importantes como ser directores de un grupo o jefes en una empresa. Pero ¿sabías que en el siglo XIX las mujeres eran tratadas de una manera muy diferente a la de ahora? Precisamente ese es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, el desarrollo e importancia de las mujeres en la sociedad latinoamericana. Hablar de las mujeres puede resultar ser algo tan complejo como hablar de citología, las galaxias o la teoría de la relatividad de Einstein. ¡Ay! ¿Qué cosa? Ya, está bien, comencemos de nuevo. Si de pronto a alguien se le ocurre decir que las mujeres son el sexo débil, podría ganarse un serio problema. Pues tan solo basta buscar en internet para darnos cuenta de que las mujeres han logrado tantas cosas importantes al igual que los hombres. Por ejemplo, Valentina Tereshkova fue la primera mujer astronauta, Sirimavo van der Nijk, la primera presidenta mujer en el mundo, o si no, Teresa de Calcuta, una mujer que dedicó su vida entera para ayudar a los pobres y enfermos. Por eso, hoy vamos a repasar sobre cómo las mujeres han ido destacándose y brillando por sí mismas a lo largo de toda la historia. ¿Sabías que a inicios del siglo XIX se creía que las mujeres tenían poco desarrollo mental y físico debido a su función reproductiva? Se pensaba también que los hombres, al no cumplir esta función, gozaban de un mayor crecimiento físico y mental. Sin embargo, estas ideas han quedado completamente descartadas, porque no son ciertas. Pero con la aparición del modelo capitalista liberal en Latinoamérica, las mujeres obtuvieron mayores oportunidades en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Desde la segunda mitad del siglo XIX, aumentó la presencia de mujeres en trabajos como la docencia escolar, la enfermería o el comercio. Y poco a poco, a inicios del siglo XX, ya estaban trabajando incluso en las industrias. Antiguamente, solo los varones podían ir a las escuelas, pero a mediados del siglo XIX aparecieron escuelas privadas solo para chicas, pero no se les enseñaba lo que hoy nos enseñan en el cole, como letras, ciencias o idiomas. No, sino se les enseñaba cómo administrar el hogar y cómo brindar buena crianza y educación para sus hijos. Por eso tenían clase de costura, bordado, higiene y así más cosas que las mujeres podían hacer en el hogar. Y también se consideraba importante que las mujeres supieran leer y escribir para que pudieran inculcar modales y valores a sus familiares e hijos. ¿Qué te parece? El feminismo tuvo sus antecedentes en Europa a lo largo del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa. Olimpia de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer, donde reclamaba por una mayor participación de las mujeres en la transformación social. Y en Gran Bretaña, el feminismo se inició con Mary Wollstonecraft, quien publicó su Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde argumentaba que las mujeres debían recibir la misma educación que los hombres. Esto fue el feminismo, la lucha por la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Y si te has quedado con la boca abierta en lo que se refiere a la política, había una tremenda desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, se consideraba que la mujer, debido a su carácter sentimental y a su dependencia al padre o al esposo, no tenía la capacidad de tomar decisiones inteligentes en cuanto a política. O sea que las mujeres se dejarían llevar por el floro bonito o por sus sentimientos. Pero chicas, tranquilas, esto fue en el siglo XIX. Cambien de carita, porque obviamente esto no podía seguir así. Por eso surgieron mujeres intelectuales y un creciente pensamiento feminista que marcó el inicio de esta misma. Las mujeres estaban decididas a exigir sus derechos y dar una bofetada al machismo. Pero como en la mayoría de las cosas importantes, el proceso no fue tan sencillo. El siglo XX ha sido importante para la mujer latinoamericana. ¿Sabes por qué? Por el protagonismo que fue alcanzado en el ámbito político.
El primer país latinoamericano en permitir que las mujeres puedan votar a unas elecciones fue Uruguay en el año 1917. Muchos políticos seguían tercos con la creencia de que solo los hombres podían participar en los asuntos públicos y las mujeres en los del hogar. Pero esta idea fue superándose con la creación de leyes en que permitieron la inclusión de las mujeres. Las mujeres poco a poco fueron haciendo respetar sus derechos participando en muchos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en el año 2006, Michelle Bachelet fue la primera mujer elegida presidenta de Chile por mérito propio. ¿Y por qué les digo esto? Porque en países como Argentina, Nicaragua y Panamá, en años anteriores ya hubo mujeres que llegaron a ser presidentas gracias a la actividad política de sus esposos. Por el contrario, Michelle Bachelet sí es un ejemplo para todas las mujeres de que si uno se pone una meta, lo puede alcanzar. Ahora es el momento de hablar sobre los nuevos roles de género y las minorías sexuales en la sociedad latinoamericana. ¿A qué me refiero con esto? Entérate en el siguiente video. En el Perú las mujeres pudieron ejercer el voto en el año 1955. Y no solo eso, desde entonces ellas también pudieron presentarse como candidatas. Desde 1917 a 1961, los países latinoamericanos fueron otorgando el derecho de voto a las mujeres. ¡Chévere! Pero aún se continuaba señalando a la mujer con el rol de esposa y madre, limitándole todavía muchas posibilidades de crecimiento profesional. Por eso, entre 1960 y 1970, se reforzaron las propuestas feministas que decían que las mujeres tenían características específicas y diferentes a la de los hombres, pero no inferiores. Además, reclamaron por obtener derechos propios de la mujer, como igualdad de salarios, protección frente a la violencia doméstica y sexual, entre otros. A partir de la década de 1950, la ONU impulsó un megaprograma internacional a favor de la defensa de la mujer contra la discriminación. Pero fue recién en 1995 que se celebró la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, donde muchos estados se comprometieron en la defensa de los derechos humanos y sociales de las mujeres. A partir de entonces, que muchos gobiernos crearon instituciones como la Oficina de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer, entre otros. La acostumbrada imagen que tuvo la mujer como ama de casa fue cambiando a fines del siglo XX, gracias a la mayor participación de la mujer en asuntos económicos, culturales, profesionales y políticos. Y también el rol del hombre se ha extendido a otros campos más cotidianos y domésticos. Las sociedades latinoamericanas se han vuelto desde entonces más flexibles y justas, concediendo a las mujeres las mismas oportunidades para desarrollarse y alcanzar sus metas sin ningún tipo de discriminación. A mediados del siglo XX se produjeron importantes cambios económicos y sociales en Latinoamérica, lo cual permitió que la mujer pueda participar cada vez más en el mundo laboral, adquiriese derechos políticos y pueda estudiar también en la universidad. Sin embargo, todavía se mantenía tradicionalmente el rol de la mujer como encargada del hogar y de los hijos, y al hombre como el encargado de proveer dinero para mantener el hogar. Y de remate, este estereotipo sobre los roles del hombre y la mujer eran reforzados por los medios de comunicación, con imágenes de mujeres en la cocina o con los hijos, y los hombres como sujeto de acción dominante y seductor. Finalmente, desde la década de 1960, en Europa y Estados Unidos surgieron movimientos en defensa de los derechos de minorías sexuales. ¿Sabes qué es una minoría sexual? Esta minoría lo conforman las personas homosexuales como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Tanto en Europa y Estados Unidos se han desarrollado importantes movimientos a favor de los derechos civiles de estas personas, como el matrimonio entre homosexuales en países como Dinamarca, Holanda, Bélgica y España. Pero entre otros lugares existe un fuerte rechazo, intolerancia y homofobia. Incluso en muchos países de Oriente Medio y África, la homosexualidad se considera un delito con pena de cárcel e incluso con la muerte.
En Latinoamérica, la situación de estas minorías todavía es marginal y poco organizada. Sin embargo, actualmente algunos gobiernos latinoamericanos, como Argentina, Chile, Brasil y Colombia, permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. En nuestro país, todavía existen prejuicios y discriminación hacia estas minorías, lo cual impide en cierta manera su inclusión en la sociedad. En Sudamérica, países como Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, no es posible la unión civil entre homosexuales. Ahora es tu turno. ¿Qué enseñaban las escuelas privadas a las mujeres a mediados del siglo XIX? ¿Cómo administrar el hogar? Una profesión técnica, política y diplomacia. Así es, a mediados del siglo XIX, las mujeres recibían educación en escuelas privadas donde se les enseñaban cómo administrar el hogar y sobre la crianza de los hijos. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano en permitir el voto de la mujer? Perú, Argentina, Uruguay. Muy bien, en el año 1917, Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en permitir que las mujeres tengan acceso al voto en las elecciones, generando una auténtica democracia. ¿Por qué no se permitía votar a las mujeres? Por considerárseles emocionales y dependientes del esposo, por carecer de conocimientos de política, por ser de poca educación y criterio. Aunque ahora suene raro, antiguamente las mujeres no podían votar porque se les consideraba emocionales y dependientes del esposo o del padre. Esto fue un pensamiento generalizado en Latinoamérica en el siglo XIX. Hoy aprendimos que durante el siglo XIX se le consideró a la mujer como alguien inferior al hombre debido a su debilidad física, mayor sentimentalismo y capacidad reproductiva. Por eso se le relegó a funciones domésticas, impidiéndole trabajar o estudiar. A finales del siglo XIX, algunas mujeres empezaron a realizar trabajos como profesoras, enfermeras e incluso en las industrias. Durante el siglo XIX se le privó a la mujer de votar en las elecciones por considerársele dependiente a su esposo o padre y también ser emocionales fácilmente influenciables. Pero esta creencia fue quitándose en el siglo XX, siendo Uruguay el primer país que permitió el voto a la mujer en el año 1917. El feminismo es la lucha por la igualdad en derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. La ONU, a partir de la década de 1950, impulsó a que los países de los estados creasen organismos como servicios, ministerios u oficinas para defender los derechos de la mujer. Las minorías sexuales lo conforman los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales que en muchos países de Europa y América lograron la unión civil. Sin embargo, Perú, Bolivia, Venezuela y Paraguay son la excepción en Latinoamérica. Hoy en día los chicos y las chicas podemos hacer las mismas actividades culturales, deportivas y académicas, que resulta increíble cómo hace muchos años la mujer era desplazada a realizar funciones tan básicas como es administrar la casa o atender a los hijos. Realmente increíble. A este pensamiento se le puede llamar machista, porque creer que una mujer es inferior a un hombre, eso es más falso que un chancho con alas. Por ejemplo, ¿sabes quién es Sofía Mulanovich? ¿Inés Melchor? ¿O quiénes fueron Chabuca Granda o María Elena Moyano? En nuestro país han existido, existen y seguirán existiendo mujeres con talento y con ganas de hacer cosas increíbles. Así que cuidadito con cuestionar las capacidades de las chicas, porque capacidad tenemos todos y recuerda que lo más importante está aquí. ¿Sabías que Blanca Varela es considerada una de las poetas más universales de nuestro país? Blanca Varela nació en Lima el 10 de agosto de 1926 y desde muy pequeña fue amante a la poesía y a la literatura. Años después, estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde conoció a otros artistas e intelectuales que influyeron en sus obras.
Su primer libro, Ese puerto existe, fue publicado en el año 1959, gracias a la insistencia de su amigo y Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz. Así, Blanca Varela pudo publicar más libros como Luz de Día o Valses y otras confesiones, que la llevaron a ser reconocida en otras partes del mundo. Blanca Varela, definitivamente una mujer intelectual que vale un Perú. Ahora ya lo sabes. Que las mujeres solo debían encargarse de los asuntos de la casa, que no podían votar porque son muy emocionales o que no tienen los mismos talentos que los hombres, eso ya es una creencia que es historia. Desde aquí yo les mando mis respetos y saludo a todas mis amigas, vecinas, tías y a mi madre porque son mujeres que valen un Perú. Amigos, y de esa manera estamos terminando un capítulo más de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de quinto de secundaria. Como siempre les digo, esfuércense y sáquense un 20. Nos vemos en una próxima por aquí, gracias a USMP TV. Aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el catolicismo y el protestantismo en Latinoamérica.